Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Buenas noches, profesora. Bien, pues con el gusto nuevamente de saludarte y saludar una vez más, otra sesión clase de Derecho Civil 2 y bueno, estuve por ahí casi cada inicio de sesión, tengo que ver más o menos dónde me quedé para retomar o tratar de retomar exactamente del punto donde nos quedamos y toda vez que todavía no terminamos la diapositiva que tenemos pendiente, que espero que ya se esté reflejando en pantalla, y que era justamente de la capacidad. O sea, el miércoles pasado agotamos pues el principio que en realidad eh, pues es bastante contenido. Yo mencioné que contratos es bastante contenido. Entonces, combinándolo todavía más con la doctrina y obviamente pues la ley, en este caso única y exclusivamente el Código Civil Federal, posteriormente pues ya si nos da el tiempo requerido y el tiempo necesario podemos estarlo comparando con otras más leyes, como por ejemplo me gusta mucho comparar con la del Estado de México. La Ciudad de México y el Código Civil Federal son muy parecidos, entonces tal vez con otra legislación, no lo sé, pero bueno, eso es solamente si nos da un poquito más tiempo porque todavía falta profundizar precisamente en el contenido, el contexto, todo lo que engloba pues los contratos precisamente. Entonces, bueno, pues ya he agotado una porción de lo que vamos a revisar, es pues preciso también, más bien indispensable, ¿no? Tratar la capacidad, porque de la capacidad como preámbulo nos va a arrojar más adelante el poder estudiar las nulidades, ¿sale? Lo que se refiere a la nulidad relativa, a la nulidad absoluta. Entonces, parte de lo que contempla precisamente o lo que engloba el contexto de la nulidad, pues es la capacidad, ¿sale? Tanto obviamente pues de todos los contratantes, ¿no? De aquella persona que manifieste su voluntad, porque bueno, vamos a ver más adelante también la clasificación de los contratos bilaterales, unilaterales, etcétera, ¿no? Aquello que también pues ya tenemos que empezar a distinguir, ¿no? A discernir unos y otras, a tener claro este tipo de precisiones en cuanto a los contratos para saber pues la clase, tipo y especie de contrato del cual vamos a empezar a tratar, pero de forma muy genérica ahorita estamos englobando a la generalidad de los contratos, sabiendo que también son una parte de lo que son convenios, precisamente lo que la propia ley nos arroja, y remitiéndonos y recordando un poquito la sesión clase pasada, eh, todo contrato es un convenio, pero no todo convenio es un contrato, dada obviamente pues lo que los puede distinguir, ¿no? Porque obviamente pues son las acciones principales que realizan precisamente tanto los convenios como los contratos, que es la creación, la transferencia, la modificación, la extinción de obligaciones o la creación y la transferencia de derechos y obligaciones. Eso es lo que los hace pues distintos, el género de la especie, ¿no? Pero evidentemente, pues sí es una línea delgada que los puede eh, o que los divide, pero que la ley contempla o tiene muy preciso. Entonces, en ese sentido, pues juristas, doctrinarios se han dedicado pues a darle esa interpretación y obviamente pues también pues todo actor del derecho, y a lo que me refiero es obviamente pues nosotros sobre todo como intérpretes de la ley, pues tenemos que darle ese contexto y pues obviamente también pedir esa aplicación, ¿no? En cualquiera de sus modalidades, cuando se tiene que exigir una obligación es porque ha nacido una obligación, ¿no? Y hay que buscar evidentemente pues el cumplimiento a través pues de todo lo que conlleva un contrato, ¿no? Un convenio, un acuerdo de voluntades, todas sus consecuencias y sus alcances legales también, y eso es lo que precisamente pues estamos estudiando. Entonces, parte de lo que ello implica es la capacidad legal o la capacidad jurídica, ¿no? Entiendas esta como lo que ya hemos referido pues en múltiples ocasiones como capacidad de goce, capacidad de ejercicio. Toda persona, por el simple hecho de ser persona, tiene capacidad de goce,
sale desde que nace hasta que fallece, e incluso yo consideraría, bueno, hasta que fallece más bien, ¿no? La capacidad, porque es pues personalísima, ¿no? Y obviamente pues los derechos tal vez siguen latentes o siguen vigentes, pero obviamente pues se transfieren esos derechos a, pues al entroncamiento más cercano, ¿no? Al parentesco más cercano. Entonces, a que haya lugar y a que nazca ese derecho. Pero obviamente, pues esa capacidad personalísima se pierde con la muerte y se adquiere con el nacimiento. La capacidad de ejercicio es así, esa sí es distinta, esa nace con la mayoría de edad, esa nace con obviamente el pleno desarrollo pues mental o intelectual que inclusive pues nos haga a nosotros conscientes de las acciones que realizamos y las consecuencias y o alcances legales que éstas tienen pues cada una, ¿no? Al menos para el derecho. Habrá unas que son insignificantes, habrá otras que no son o que no pueden pasar desapercibidas para el derecho y que crean consecuencias en el campo jurídico, consecuencias que están previamente reguladas y que obviamente pues se empiezan a dividir por materias y se empiezan a estudiar, se empiezan a reglamentar de forma pues muy particular, muy específica, por eso somos objeto no solamente de leyes federales, leyes locales, leyes municipales, sino también reglamentos, ¿no? Atendiendo obviamente, pues a la clasificación o a la jerarquía precisamente de las normas jurídicas, entiéndase obviamente pues la jerarquía entre una ley nacional, una ley federal o una ley pues local, ¿no? De obviamente pues un, a un reglamento, una circular, obviamente pues todo esto tiene pues su jerarquía, sus alcances, tiene su objetivo, su razón de ser y pues todos estamos regulados obviamente pues por este tipo o este conjunto de normas jurídicas a lo que denominamos derecho, ¿no? Entonces, viéndolo o recordándolo de esta manera, podemos pues continuar con específicamente recordando que esta presentación contiene única y exclusivamente artículos del Código Civil Federal y el 1798 pues a la letra contiene que son hábiles para contratar todas las personas no exceptuadas por la ley. Creo que el Código Civil Federal lo deja muy, pues como que muy al aire el hecho de que no es tan específico que todas personas obviamente pues pueden contratar, excepto pues obviamente las enunciadas por la ley, pero no contiene cuáles son. Por lo menos este artículo no, ni tampoco hay unos artículos en los cuales sí te especifica, ¿no? Excepto las que están contempladas, por ejemplo, sería un ejemplo, ¿no? En el artículo tal, ¿no? La fracción tal de tal artículo o de tal ley o de tal reglamento. Entonces te remite, ¿no? Específicamente a qué se refiere. Pero esta parte en la cual deja un amplio criterio de interpretación, pues puede ser también porque no solamente contempla, obviamente, pues en una sola sección, en un solo artículo, en una sola legislación, una sola ley, precisamente todas aquellas personas exceptuadas con falta de capacidad de ejercicio, obviamente pues que no son aptas para contratar, ¿sale? ¿No? O para convenir también por sí mismas. Entonces, necesitando de una figura, de un representante legal, de un tutor, puede ser en su calidad de curador también, puede ser en su calidad de apoderado legal con facultades limitadas. Bueno, pues todo esto tiene, pues tiene en realidad muchos panoramas que hay que contemplar y que ya cuando nos llega un de oídas o obviamente también una asesoría, pues preguntas, ¿no? Inclusive a modo de preguntas de conocidos, etcétera, pues ya nos empieza a caer como que el 20 en cuanto a las situaciones que pueden ser pues particulares, ¿no? Cuestiones que no son genéricas, sino que hay que estudiar y analizar sobre todo las particularidades de cada situación para poder pues ser más precisos, ¿no? En relación a una posible solución, inclusive a una respuesta, ¿no? Que nos atrevamos pues a dar al respecto, ¿no? Entonces, bueno, recordando de forma pues muy genérica también quiénes son las personas que no son
que no tienen una capacidad o que son precisamente las exceptuadas por la ley, según el 1798, pues son aquellas personas que son ya consideradas en estado de interdicción. ¿A qué me refiero? Pues ya por una resolución judicial, que obviamente eso también pues pasa a ser un proceso judicial, ¿no? Tiene que pasar por un juez y obviamente pues dentro de todo el estudio procesal de valoración de pruebas, etcétera, pues un juez determina, obviamente pues con todos los elementos que tenga a su alcance y obviamente pues también como está constituido en la ley, si una persona es declarada interdicta o no, una persona pues mayor de edad, la cual es uno de los requisitos para tener o poder gozar de esta capacidad de ejercicio, ¿no? O ejercer por uno mismo los derechos, que en su mayoría, obviamente, pues todos, no, bueno, no todos, pero en su mayoría eh, gozamos del mismo, ¿no? Habrá excepciones y obviamente, pues para declarar a una persona en estado de interdicción, pues puede ser por obviamente, pues circunstancias de salud, ¿no? Algún síndrome, alguna discapacidad, etcétera, ¿no? Que obviamente, pues impida tomar esa conciencia como la de los demás. Y esto también son aspectos de salud, aspectos obviamente que pues un médico tiene que certificar, ¿no? Y que le ayude a un juez a decidir evidentemente sobre pues algo tan importante como es la capacidad de ejercicio, ¿no? Y también al mismo tiempo asignarle a la persona idónea para obviamente pues para que represente sus derechos, ¿no? Y obviamente también pues cumpla las obligaciones, porque el estar disminuido, a lo mejor uno mismo de sus capacidades intelectuales, sus capacidades físicas, inclusive, pues no implica una disminución en tus derechos, en tus obligaciones. Simple y sencillamente, pues se traspasan a alguien más, ¿no? Alguien más que también no solamente pues carga con la responsabilidad de sus propias decisiones, sino que ahora también tiene que ser responsable de decisiones y cuidados de alguien más, ¿no? Y también, eh, y digo, responsabilizarse en cuanto a, pues obviamente que la patria potestad, la tutoría, la curatela, el mandato como un apoderado, todo tiene pues responsabilidad, ¿no? Que de incumplirse pues también se puede caer en sanciones civiles, penales y bueno, pues son consecuencias legales que al final del día pues también se aceptan o se adoptan, ¿no? Porque también es una voluntad en ocasiones, en otras pues nace la obligación legal, ¿no? Como por ejemplo la patria potestad, pues corresponde única y exclusivamente a los padres de los hijos menores, ¿no? Entonces ahí sí no, pues no es tanto como que se puedan librar o se puedan zafar o la puedan transferir a otra persona, ¿no? Se puede transferir obviamente la guardia y custodia, se pueden transferir otro tipo de derechos, pero no la patria potestad. Hay derechos que son intransferibles, ¿no? Para sintetizar un poquito esta parte. Entonces, bueno, son casos muy particulares en los cuales pues no se puede tener esta capacidad de ejercicio por estar declarado en estado de interdicción, por la minoría de edad, sencillamente. Entonces, bueno, pues esas son partes de las excepciones que la ley contempla. Obviamente, pues aquellas personas que no son hábiles para contratar, ¿no? Según la propia ley. El artículo siguiente, que es el 1799, menciona que la incapacidad de una de las partes, ojo, porque para celebrar un contrato, un convenio, pues tiene que haber dos o más partes, a menos que sea un contrato unilateral, que vamos a verlo más adelante. Sin embargo, pues en su mayoría, como por ejemplo en las sociedades, pues las sociedades también son consideradas obviamente pues como acuerdos de voluntades, ¿no? Que implica la voluntad de dos o más personas. Digo en su mayoría porque la ley también tiene y contempla sus excepciones, ¿no? Como lo acabamos de revisar. Entonces, bueno, la incapacidad de una de las partes puede ser incapacidad de alguno, de cualquiera de los contratantes, ¿no? En un contrato de compra y venta puede ser la incapacidad del comprador o la incapacidad del vendedor,
en un contrato de arrendamiento a lo mejor del arrendador, del arrendatario, en un contrato de mutuo, pues del mutuante, del mutuatario. Vamos a empezar a familiarizarnos cada vez más con los tipos de contratos, pero obviamente al mencionar las partes, es más, puede haber contratos que hay, obviamente, pues calidades distintas, ¿no? Evidentemente, y aunque una de las partes, pues a lo mejor tenga esta imposibilidad, esta incapacidad para poder contratar, entonces invalida pues la parte proporcional de sus derechos, de sus obligaciones y también puede afectar, ¿no? Obviamente pues la de los otros, ¿no? En caso de que sea pues varias personas las contratantes y evidentemente las que tienen tanto derechos como obligaciones con aquella persona que es incapaz, ¿no? O que, por ejemplo, al momento de contratar todos tenían la capacidad legal en su máximo esplendor, si lo queremos ver de esta manera, y en algún momento dentro de lo que es la vigencia del propio contrato, cayó en un estado de incapacidad, ¿no? Por un accidente, etcétera, entonces que modifica entonces ya las condiciones, obviamente, pues en las condiciones legales, ¿no? En las condiciones, pues, naturales, materiales, que no se van a poder materializar, no va a poder cumplir obligaciones, derechos por sí mismo, tal vez. Entonces, hay una pausa, hay una modificación, y ahí es donde viene entonces a lo mejor o entra la figura del convenio, ¿no? Una modificación a los derechos y obligaciones. ¿Por qué? Pues por esta situación, ¿no? Que estoy comentando. Entonces, bueno, pues ejemplos hay muchísimos. Podemos poner pues distintas situaciones, modalidades, ejemplos, tener o que nos surjan pues más dudas a raíz de experiencias personales, de experiencias pues de familiares, de amigos, de gente cercana que se ha acercado a preguntarnos, nos ha comentado, etcétera. Entonces, de ahí surgen, o también de lo que escuchamos, ¿no? Entonces, todo contempla pues una circunstancia diferente o diversa que también la ley pues trata de contemplar y si no, pues queda a criterio, ¿no? De interpretación de las autoridades. Eso también, pues, puede ser una de las opciones. Entonces, una de las partes, obviamente, pues, cuestiona su capacidad, o más bien, mencionando la incapacidad según este artículo, no puede ser invocada por la otra en provecho propio, salvo que sea indivisible el objeto del derecho o de la obligación común. ¿Sale? Entonces, bueno, pues básicamente hay una referencia en, obviamente, pues estarnos beneficiando dolosamente, si lo queremos ver de esta manera, obviamente, pues de la incapacidad de otra persona, invocarla única y exclusivamente en beneficio propio, ¿no? Entonces me beneficio de la incapacidad de alguno de los contratantes, porque, bueno, pues obviamente pues es a lo que se refiere pues sacar un provecho que no, obviamente pues no es debido, ¿no? Entonces lo que es debido, lo que no es debido, lo vamos a atender no de forma moral o de forma ética, que muchas veces está relacionado sí con la ley, ¿no? E inclusive pues con la interpretación, las costumbres, los valores. Entonces, la ley de alguna manera sí interpreta en este sentido, pero no es, trata de desapegarse, ¿no? Obviamente, pues la ley contempla X o Y situación y lo que lo motivó, lo que le dio origen, pues puede ser un fin totalmente distinto a la moral, ¿no? Que la moral es totalmente subjetiva. La ley trata, obviamente, de objetivizar sus alcances y sus resultados, ¿no? Entonces, sucede esto, ¿por qué sucedió? No lo sabemos. ¿Cuáles fueron los motivos, obviamente, de los contratantes? Si alguno de ellos ya tenía, obviamente, pues, mala fe, porque de dónde surgió esa mala fe, es decir, las causas, ¿no? Que motivaron a la persona a actuar de una forma ilícita, ilegal, ventajosa, inclusive, pues no estudia el origen. Eso más bien pertenece a otra área de las ciencias sociales, pero sí estudia su resultado, ¿no? Lo hiciste, se comprueba, obviamente, pues este provecho inadecuado que tuvo que ser, entonces deja de surtir los efectos, ¿no? Una vez que se ha demostrado. Entonces también
pende de muchas circunstancias, ¿no? Al respecto, salvo que sea indivisible el objeto del derecho o de la obligación, es decir, que, pues, en efecto, ¿no? Obviamente, yo no puedo invocar a lo mejor dentro de lo que es precisamente, pues, una serie de a lo mejor de créditos, de préstamos, eh, algo que obviamente, pues, fulanito y sutanito, derivado del propio acuerdo que todos hicimos, tienen respecto a obligaciones propias, ¿no? Eh, a mí no me beneficia ni me perjudica que fulanito y sutanito tengan o no capacidad jurídica, a menos, obviamente, pues que el bien que esté, obviamente, objeto del contrato, pues un bien inmueble, o un bien mueble, pero que yo tenga de alguna manera algún interés, ¿no? Que dentro de lo que es el contrato, o por el simple acuerdo de voluntades, que me afecte, ¿no? Entonces la incapacidad de fulanito y sutanito, pues me afectan sí, solo sí, evidentemente, como dice, el objeto de derecho u obligación es indivisible y es común. Si es, obviamente, pues se puede seccionar, se trata de dinero en el cual pues, la parte proporcional que a mí me corresponde no se ve afectada por la incapacidad de uno de los contratantes, no la tengo por qué invocar, o invocar, ojo con lo que estoy diciendo, tratando de sacar una ventaja, un provecho propio, porque la ley no lo estipula de esta manera. Es más, aquí vemos, obviamente, pues completamente, ¿no? Que la imposibilidad, la negativa, obviamente, de realizar eso, la ley es muy clara, o este artículo es muy claro, ¿no? No puede ser, entonces es prohibitiva al contener, obviamente, las palabras no puede ser, te está prohibiendo. Lo prohibido, obviamente, pues al realizarlo y que sea comprobable, pues tiene sus alcances, ¿no? Que puede dejar, obviamente, pues sin efectos lo que pretendo reclamar, se me puede denegar, al contrario, ¿no? Puedo originar, obviamente, pues también daños y perjuicios pues en terceros, que a su vez también nace su derecho de demandar de mí, pues obviamente, pues eh, posiblemente una responsabilidad civil, un pago de derechos, un pago obviamente pues de lo que ya violenté por obviamente pues tratar de sacar un beneficio, un provecho que no me correspondía, ¿no? Por quebrantar obviamente la norma jurídica. Y ojo con lo que estoy diciendo, al quebrantar la norma jurídica, tal vez lo primero que me llega a la mente es un delito, algo prohibido, ¿no? La ley penal obviamente pues tiene muchas prohibiciones. Eh, no es muy permisiva, por lo que obviamente por su naturaleza. Sin embargo, no es la única que prohíbe. El Código Civil, como lo estamos viendo también, la incapacidad en las partes no puede ser invocada por la otra. Entonces ya te está prohibiendo que no la invoques si no te afecta eh, para sacar un beneficio propio. Entonces, evidentemente, al hacerlo, pues puede detonar consecuencias que no tienen que ser, pues evidentemente, todas esas consecuencias o todas esas posibilidades estar contempladas en un solo artículo. Por eso, obviamente, pues este agrupamiento de la ley, ¿no? Esta interpretación, esta correlación entre los artículos, ¿no? Entonces, sí hay consecuencias, aunque aquí no las perciba o no las contenga de una forma, pues, específica. Y bueno, también pues como dato general, aquí en esta diapositiva en particular, en la 6 coloqué bueno, desconozco si en realidad no hice la prueba, pero hay un código QR en donde aquí inclusive viene, ¿no? El significado de capacidad jurídica, y ya sabemos que como en los restaurantes pues ya la modernidad nos alcanzó, ¿no? Entonces el menú hasta digital es sencillamente escaneando el código QR, y así muchas otras situaciones, ¿no? Entonces, ¿por qué no aplicarlo también al sistema educativo? Entonces, aquí tenemos ya, queremos de una forma rápida buscar, obviamente, pues, capacidad jurídica, estoy frente a mi laptop tomando clases o lo que sea, o frente a mi, obviamente, pues, otro dispositivo, me ayudo, evidentemente, pues, de un dispositivo diferente, pues, para poder abrir el enlace. Digo, no sé si en realidad sí
se pueda contemplar o si existe el enlace, dado que pues, los píxeles de repente de las imágenes pues, pueden distorsionar y no lo puede leer correctamente la aplicación. Pero pues es si no viene pues la página totalmente, ¿no? En donde podemos encontrar lo que es la capacidad jurídica. Si ya dominamos el tema, pues no hay necesidad, pero de todas maneras, esta parte pues quise ponerla por cualquier salvedad. Entonces, ahora, lo que nos da origen también a lo que contempla la representación. Regularmente los subtítulos de cada una de las diapositivas me presentan, si nosotros pues, nos remitimos obviamente al Código Civil Federal, pues empezamos a ver evidentemente los artículos y a su vez pues, también tienen títulos, ¿no? Obviamente pues una serie de artículos en donde pues me está hablando aquí, bueno, se está refiriendo a la capacidad, ¿no? Entonces, ok, el 1798, 1799, al cual ya les dimos lectura, ya les dimos también a lo mejor una interpretación, que al hacer lectura y comprensión, pues ya estamos tratando de discernir cuáles son los alcances y a lo que se refiere precisamente esos artículos. El conocerlo, pues evidentemente, pues nos abre las posibilidades de poder aplicar soluciones o aplicar la ley a casos ya concretos, ¿no? Eso es lo que prácticamente estamos trabajando, ¿no? En estas sesiones clases, la interpretación y la aplicación, e inclusive, bueno, pues también resolución de dudas, esta aptitud de interpretación y de poder dar soluciones propias, ¿no? Inclusive de circunstancias propias, de circunstancias ajenas, en el momento en que se llega a presentar, el ya saber, obviamente, pues el prevenir o el corregir, ¿no? También ya cuando se encuentre el problema, pues saber, ¿no? Precisamente las soluciones o las alternativas posibles. El derecho es muy flexible, ¿saben? En ese sentido. Entonces, entre más podemos conocer, más podamos averiguar respecto a una circunstancia, todo lo que engloba, las leyes que lo contemplan, las interpretaciones que se le han dado, cómo se ha resuelto anteriormente. En ese sentido, entre más sea obviamente pues el conocimiento respecto a cómo sucedieron las cosas y obviamente pues también las posibles soluciones que pueda existir, nos dan todavía pues yo creo que hasta una ventaja competitiva en mayor medida, ¿no? Respecto a una solución más adecuada y evidentemente, pues, más aún si es una situación, pues, propia o de un familiar o de un ser cercano, pues, mucho mejor, ¿no? Porque, pues, se le puede brindar todavía mejor, una mejor, pues, asesoría, ¿no? O una mejor solución a, pues, la interpretación a lo mejor que le pueda brindar o la asesoría que le pueda brindar otras personas que a su vez también pueden interpretarlo de una forma diferente, pero que tal vez no sea la solución más benéfica. Entonces, a eso me refiero con que el derecho es muy flexible y que es necesario, pues, obviamente conocer, saber interpretar, buscar más alternativas al respecto y obviamente, pues, tener muchísimas nociones respecto a este tipo de circunstancias, ¿no? Entonces, ahora lo que me arroja la representación, pues es precisamente ligado al tema de la capacidad, ¿no? Entonces yo puedo ser representante y sobre todo pues esta imagen, ¿no? Descubre que puede ser un representante legal, pues muchísimas cosas, ¿no? También puede estar muy limitado, eso también es muy cierto, ¿no? Estos límites los marca la propia ley y en relación a ciertas circunstancias, ¿no? En las cuales pues ya está establecido que puede ser evidentemente aplicado de una forma voluntaria, es decir, yo con plena capacidad legal, mi capacidad obviamente de goce, que esa nunca nadie me la quita, por ningún motivo, a menos que fallezca, y mi capacidad de ejercicio, porque hasta el momento no me han declarado en estado de interdicción, porque ya soy mayor de edad, y porque obviamente pues tengo conocimiento y obviamente pues una conciencia de las acciones y las consecuencias que pueden tener las acciones, ¿no? Las consecuencias importantes en el campo jurídico. Yo, con mi plena capacidad de ejercicio, puedo otorgarle, obviamente, pues, poderes de representación en mi nombre a otra persona. No es necesario que
yo sea declarada interdicta, no es necesario, obviamente pues eso ya no se puede, pero regresar a la minoría de edad, lo digo en el sentido de que no son los únicos requisitos que se necesitan para poder tener una representación, ¿sale? Entonces, con mi plena capacidad legal o capacidad jurídica, sobre todo la de ejercicio, puedo también extender dicha capacidad a otra persona, no hacerla también responsable, pero también otorgarle esos derechos, ¿no? Que a mi nombre y representación va a cubrir. Entonces, no solamente le estoy otorgando derechos, que obviamente la representación, híjoles, es importantísima, ¿no? Porque estás actuando a nombre de alguien más. Entonces, esos actos repercuten en esa otra persona. Si no lo hacemos correctamente o como se debe, por cualquier circunstancia, ¿no? Que repito y vuelvo a lo mismo, que sí tiene que ver, ¿no? En este caso con el derecho. Ay, ok, eh, soy apoderada legal de la empresa, puede ser una persona moral, puede ser una persona física, ¿no? Soy apoderada legal de fulanito de tal, que me dio los poderes, pues, para cobrar a lo mejor una deuda a su nombre. Entonces, cobro la deuda y pues ya me quedo con todo el dinero, ¿no? Entonces, estoy actuando indebidamente, ¿no? ¿Por qué lo hago? Pues eso puede, obviamente, pues, repercutir en el campo del derecho, ¿no? A lo mejor inclusive ya poder estar hablando de un delito también, pero el hecho de una deuda, pues una deuda civil, pues una deuda mercantil, obviamente también involucra a otra rama jurídica, ¿no? Entonces, los alcances de la representación pueden ser variados, ¿no? Una representación también ante diversas autoridades. Entonces, veamos también la figura que la representación implica, pues muchísimo, ¿no? Es actuar, de por sí, actuar, obviamente, pues por uno mismo y que uno mismo asuma sus consecuencias, pues ya es un impacto grande, ¿no? Ahora, actuar a nombre de otro, pues también impacta al otro, pero también, obviamente, me puede responsabilizar. Entonces, es una responsabilidad, yo creo que correlativa, en el sentido de que, obviamente, pues cada quien asume lo que le corresponde legalmente, porque pues la ley te contempla, ¿no? Tú eres responsable hasta cierto punto, pero también, obviamente, pues el que a nombre de quien actuaste, en cierto sentido, hasta que no, pues aclare bien el asunto, la responsabilidad en quién cae o si es una responsabilidad compartida, esto estoy hablando única y exclusivamente de responsabilidad civil, ¿sale? Puede ser evidentemente pues distinta, contemplada, depende cómo se haya desarrollado la situación, que más adelante pues podemos ver inclusive ejemplos o casos en específicos. Entonces, ¿qué puede hacer un representante legal? Esto ya no, bueno, esto de la imagen pues evidentemente me pareció interesante. ¿Por qué? Porque contempla la creación de una sociedad mercantil. Evidentemente pues estamos hablando, involucrando un poquito, invocando a la materia mercantil, con lo cual evidentemente pues estamos se pueden inclusive, podemos, una sociedad civil, ¿no? Meramente civil, podemos creación de una sociedad civil, también de una sociedad mercantil, ¿por qué no? Pero los efectos son evidentemente distintos. Contratación de trabajadores, materia laboral completamente. Entonces, eso puede hacer un representante, alquilar oficinas locales, pedir préstamos, presentar impuestos, pagar, es a lo que me refiero, ¿no? Entonces, cumplir obligaciones y gozar de derechos también, ¿no? Eso es lo que puede hacer un representante legal. Entonces, el representante, pues el mismo nombre lo indica, ¿no? El que representa a otro, ¿no? Y que evidentemente esa figura está completamente regulada por la ley, por eso se denomina el representante legal, ¿no? Una representación que está totalmente contemplada por la ley. Hay representaciones que son más limitadas, en el cual, bueno, única y exclusivamente te estoy dando el poder o la representación para que tú cobres. No te quedes con el dinero, cobres o pagues. Entonces te estoy dando el dinero para que pagues, para que hagas, para que... Entonces las acciones son como muy específicas, ¿sale? Entonces mi objetivo en cuestión a extender una representación a alguien más tiene pues también un objeto, una razón de ser.
Entonces, al ser más específicos, más claros, única y exclusivamente se te otorgan ciertos derechos y tienes ciertas obligaciones. No puedes hacer más a mi nombre y a mi representación. Pero hay poderes que son amplios, ¿no? En el cual sí obviamente, pues, te amplía las facultades para poder actuar en diversas formas, materias, ramas a nombre de otra persona. Pero entonces es un grado más de confianza, yo creo que pues muy elevado de confianza y también de responsabilidad, ¿no? Porque en caso de actuar mal, la ley también contempla, ¿no? Entonces, evidentemente, que yo tenga una representación tampoco hace inmune a quien me la otorgó, ¿no? O sea, lo hace indefenso, ¿no? Porque, híjole, ya me equivoqué al darle el poder amplio, ¿no? ¿Por qué? Porque ya lo utilizó mal y ya me perjudicó. Sí, tal vez me perjudicó, pero eso no me hace indefenso ante la reclamación de ciertos derechos a quien actuó indebidamente. Entonces, eso y más, pues conlleva lo que es una representación y vamos también a estudiarlo, obviamente, pues en los artículos subsecuentes del Código Civil Federal, como el 1800, que a la letra contempla el que es hábil para contratar. Esta palabra de hábil no se refiere obviamente pues a lo que tal vez socialmente o a lo mejor a lo que más le atribuimos como habilidad, ¿no? Evidentemente, pues se vio muy hábil al realizar esta acción. Entonces le damos como que un plus, ¿no? Un acierto en su actuar, ¿no? ¿Por qué? Porque fue benéfico. El que es hábil para contratar, entonces atendiéndolo, evidentemente el que es apto, el que tiene capacidad para contratar, entiéndase de esa manera, puede hacerlo por sí o por medio de otro legalmente autorizado. Entonces, es a lo que iba, ¿no? A lo que les está bueno, al ejemplo que puse, ¿no? Yo, una persona totalmente, eh, pues, de mis facultades, mayor de edad, con mi capacidad legal al 100, puedo, obviamente, pues, que puedo yo contratar por mí misma, pero lo puedo hacer por mí o lo puedo hacer a través de otra persona. ¿Sabes? Ok, es una celebración de contratos de arrendamiento. Yo soy la propietaria, yo lo puedo hacer, no tengo el tiempo, a lo mejor no quiero, tal vez, no es necesario que sea, obviamente, pues, excusarse, ¿no? Dentro de otras actividades. No me quiero desplazar, no quiero tratar con las personas. eh, Vaya, el, el, el porqué de la decisión, para el derecho no hay tanta relevancia en ese sentido. ¿Por qué? Porque no te está condicionando no es un requisito, ¿no? Bueno, lo tiene que hacer uno, ¿no? A lo mejor diferente sería que dijera fracción primera. Este, pues porque existan otros asuntos de mayor importancia que le impidan ejercerlo por sí mismo. Dos, eh, porque por razón de tiempo y distancia no puede hacerlo en el momento oportuno. Tres, no, o sea, vaya, poner el contexto, ¿no? De lo que obviamente pues se pretenda. No, obviamente la ley dice, lo puedes hacer por ti o por otra persona. Aquí el motivo, razón o circunstancia es evidentemente pues pasa a segundo plano. Lo importante es aquí evidentemente la representación o esta extensión de tus facultades a otra persona que va a actuar por ti, ¿sale? Entonces, a eso se refiere evidentemente este artículo y bueno, pues el ejemplo ya está y podemos poner muchos otros más, pero pues evidentemente hay que avanzar. El 1801 dice, ninguno puede contratar a nombre de otro sin estar autorizado por él o por la ley, ¿no? Evidentemente, pues esto que contempla, que lleva, pues la voluntad, ¿no? La voluntad, veamos, es uno de los, eh, hay que tener muy en claro siempre, muy presente, es más, ya en nuestra mentecita digerido los requisitos, o más bien los elementos, bueno, sí, los requisitos de existencia de un acto jurídico, ¿no? Contemplando que un contrato es un acto jurídico, eh, que es la voluntad. Evidentemente, si no hay voluntad, no hay nada, porque de existencia, si no hay voluntad, deja de existir el acto jurídico. Entonces, a lo mejor sí produjo, a lo mejor temporalmente sus efectos, sí creó consecuencias en el campo del derecho y que obviamente al invalidarse la voluntad por una
o otra razón, evidentemente, pues trata de retrotraer, ¿no? Y digo trata porque en ocasiones pues ya se vieron lesionados ciertos derechos de otras personas, en el cual, híjole, pues yo falsifiqué la firma de una carta poder, en el cual pues yo ya empecé a hacer, obviamente, pues acuerdos de voluntades a nombre de otra persona y evidentemente pues ya metí a la otra persona en problemas, cuando nunca se enteró, nunca fue su voluntad, pues evidentemente la celebración de ese acto jurídico, ¿no? De extenderme esas facultades. Entonces, pues ya yo hice y deshice y entonces creé consecuencias, panoramas, afecté a otras personas. El motivo por el que lo haya hecho, pues realmente puede pasar a segundo plano o no, al menos evidentemente, pues tal vez por el derecho penal, es diferente, ¿no? La voluntad con la que lo hagas, con la que lo imprimas, es parte de lo que vamos a estar viendo también, pero no hay que cuatrapearnos. La ley es muy clara en relación a qué es a lo que le doy más importancia, ¿no? Ninguno puede contratar a nombre de otro sin estar autorizado por él o por la ley, ¿sale? Entonces, a lo mejor un menor de edad no te puede decir, ah, pues es que son mis papás, pero yo no le di permiso de que me inscribiera a esa institución o a esa escuela. Pues evidentemente no nació de ti, compadrito, la voluntad, ¿no? Sino nació de la ley. Ahí es diferente. Pero cuando yo ya tengo, obviamente, pues, decisión propia, ahora sí, yo decido, ¿no? Ah, ok, tú ya no seas mi padre, obviamente, pues ya terminó esa, evidentemente, esa representación legal, ¿no? Que la ley te otorgaba. Ahora me toca a mí decidir, ¿no? Por mí mismo y ya no quiero estudiar en esa institución, o ya no quiero estudiar, quiero trabajar, entonces ya empiezo yo a resolverlo, ¿no? Evidentemente, pues sí hay ciertas obligaciones que en derecho familiar se puede ver, en el cual pues sí a lo mejor puede existir, a pesar de la mayoría de edad, pues pensiones, ¿no? Respecto a estudiantes. Esos son casos, obviamente, pues excepcionales que a pesar de tener tu capacidad, pues ya tu mayoría de edad, ¿no? Aún puedes tener el beneficio de una pensión porque la ley así te lo contempla, ¿no? Pero siempre y cuando cumplas, ahora sí, entonces ciertos requisitos. Si no, pues no, no se puede. Entonces, volviendo a este tema, evidentemente la voluntad es un requisito indispensable para cualquier, evidentemente, pues, contrato, convenio, acuerdo de voluntades, ¿no? Porque sin ella simplemente hay inexistencia, ¿no? Que produzca sus efectos temporalmente, pero después se demuestre que la voluntad nunca existió, que estuvo viciada, etcétera, es entonces donde empieza a ver los problemas y donde se puede invocar la inexistencia o la nulidad relativa absoluta. No es lo mismo, tiene efectos, tiene consecuencias distintas, pero a veces es un poquito confuso al poder distinguirlas y es ahí donde tenemos que poner pues especial atención, ¿no? En saber interpretar, en saber evidentemente pues buscar la adecuada interpretación o la interpretación que más convenga a nuestros intereses, ¿no? O intereses de nuestros representados. Y a esto me refiero también con el patrocinio como abogados, ¿no? Entonces, es una responsabilidad súper grande. Entonces, hay que entender, ¿no? Los alcances de esa representación a nombre de otra persona, ¿no? Evidentemente, pues es importante, es grande la responsabilidad. Y evidentemente, pues también puede contraer, pues, consecuencias igual de importantes, igual de grandes, ¿no? Artículo siguiente, el 1802 a la letra narra, los contratos celebrados a nombre de otro por quien no sea su legítimo representante serán nulos, a no ser que la persona a cuyo nombre fueron celebrados los ratifique de que se retracten por la otra parte. La ratificación debe ser hecha con las mismas formalidades que para el contrato exige la ley. Si no se obtiene la ratificación, el otro contratante tendrá derecho a exigir daños y perjuicios a quien indebidamente lo contrató. Entonces, es uno de los ejemplos que estoy poniendo, ¿no? Los contratos celebrados a nombre de otro, porque no es su legítimo representante, es decir,
pues sí, fulanito de tal tenía un poder, pero ese poder se venció, entonces dejó de tener esos derechos para poder contratar a mi nombre. Aún así, pues siguió ejerciendo actos en mi nombre, en mi representación, contrató esto, hizo esto, lo otro, aquí, allá, entonces no es mi representante legítimo. Y bueno, ya empezamos también a, pues a saber, ¿no? Las diferencias evidentemente entre lo que es lo legal, lo legítimo, por ejemplo, ¿no? Porque la ley lo menciona. Entonces hay que, parte de ello es saber qué sí puede ser o qué sí puede utilizarse como sinónimo, que no puede utilizarse como sinónimo, pero pues obviamente pues tiene alcances distintos, ¿no? Entonces, no es mi representante, pues, entonces lo que estuvo haciendo tuvo en su momento un poder, pero ya no lo tiene, ya no es vigente. Entonces, lo hizo a mi nombre y a mi representación cuando ya no tenía esa vigencia. Entonces, en su momento lo tuvo, pero ahorita ya no lo tiene, ya no es vigente, se nulifica el contrato. O sea, el contrato que hizo a mi nombre. Un contrato de compra y venta, un contrato de arrendamiento, lo que sea, ¿no? Que haya celebrado a mi nombre, va a ser nulo. ¿Por qué? Porque ya no era mi legítimo representante. A no ser, entonces te da una solución, ¿no? Que ya lo hizo, ya contrató, híjole. Ese contrato en realidad me beneficia. Bueno, ya sé, ¿no? En su momento no es mi legítimo representante, pero ya contrató a mi nombre, entonces me beneficia, no me beneficia. Entonces ahí todavía puedo perfeccionarlo o no, ¿sale? Entonces, no es porque, ya no era mi legítimo representante, se nulifica completamente. Dice, a menos o a no ser que, obviamente, pues a cuyo nombre fueron celebrados, es decir, a mi nombre, yo decido, ¿no? Ya me enteré. eh, Obviamente, pues el acto jurídico que se hizo a mi nombre de representación, en el cual pues a lo mejor yo no tenía conocimiento, o a lo mejor no estaba completamente de acuerdo, o desconocía, o etcétera, ¿no? El motivo que haya sido. Pero bueno, ya conociendo precisamente ese error, ¿no? Esa falta de formalidad o esa falta que existe, esa afectación en el acuerdo de voluntades, pues digo, ok, bueno, sí, me late, ¿no? Sí, lo ratifico, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo, me beneficia, no quiero afectar, entonces, lo hizo bien, no lo hizo legalmente digo, legítimamente, pero pues en realidad me beneficia, entonces estoy de acuerdo con los resultados, estoy de acuerdo obviamente pues con las condiciones, con los derechos, con las obligaciones, entonces sí estoy de acuerdo, ¿no? Entonces se puede perfeccionar, entonces esa nulidad queda de lado cuando yo lo ratifico. Entonces esa ratificación, hay obviamente circunstancias en las que se tiene que hacer, obviamente como se tuvo que haber hecho desde el principio, ¿no? Entonces, ok, bueno, sí, lo ratifico por escrito, lo ratifico verbalmente, compareciendo ante cualquier otra, sí, doy mi consentimiento. Entonces, en ese momento se perfecciona, evidentemente, ese acto jurídico, en el cual, pues evidentemente para tratar de nulificarlo, de tumbarlo, es muy, muy complicado. Y esto me ha pasado, obviamente, pues esto lo digo también por experiencia dentro de asuntos no propios, pero sí dentro de este, obviamente, pues de esta profesión, en el cual, fíjense, las autoridades pues tienen esa calidad, ¿no? Tienen esa revestimenta de autoridades. Entonces, ¿qué pasa si yo ingreso un convenio, ¿no? Entonces, había un litigio, pero ya llegamos a un acuerdo, firmamos un convenio, ojo con esto lo que estoy diciendo, firmamos un convenio, entonces hay firmas que obran en un documento, se ingresan al juzgado, el juzgado pues, lo revisa, lo analiza, entonces en ocasiones es muy evidente, ¿no? Eh, pues cuáles sí son y no son las firmas, que de repente, y eso está mal, es una mala práctica, y por eso es una responsabilidad grande, ¿no? También ser representante de alguien más, pues firman por ti. Sí, fírmale. Eso es delicado, inclusive, ¿no? Entonces, cuando son acuerdos de voluntades, hay que buscar, no, ¿sabes qué? Si estás de acuerdo, fírmale tú, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque aunque me dio permiso, verbalmente, tal vez, ¿no? Aunque me dijo que le firmara, porque, bueno,
pues a lo mejor no está aquí o por la facilidad, ¿no? Es que pues nos tendríamos que ver, tendría que firmar, me tendré que trasladar, entonces, qué flojera, ¿no? O para, obviamente, pues ser más práctico, pues lo firmo, ya me dio chance. Bueno, hay cosas en las cuales pues pudiera ser que quepa esa posibilidad, pero otras en las cuales pues no, ¿verdad? No voy a firmar un convenio en el cual se está terminando el litigio a nombre de otra persona o falsificando la firma de otra persona, porque pues que evidentemente más adelante pudiera ser nulificado ese acto, ¿no? ¿Por qué? Porque no es legítimo, no cumple los requisitos establecidos por la ley. Y evidentemente también me puede meter en problemas, ¿no? Entonces, lo de menos sería a lo mejor que se nulifique el acto, ¿no? A lo mejor lo más trascendental es que esa consecuencia pueda repercutir ya en un ámbito, pues, de un hecho delictuoso, ¿no? Posiblemente también. Entonces, hay circunstancias en las cuales, pues, también hay que responsabilizarse de que sí, que no ver los alcances de lo que, pues es un convenio, fírmale tú. El juzgado, fíjense, es a lo que voy, ¿no? Ok, se tiene por exhibido el convenio, entonces se pide a las partes se ratifique. Entonces, que comparezcan al juzgado a ratificarlo. Entonces, que comparezcan, que vengan las personas y que me digan que sí firmaron y que sí es su voluntad. Entonces, no solamente te están manifestando su voluntad por escrito, sino que también están acudiendo a ratificarlo, es decir, a confirmarlo. Sí, estoy de acuerdo en todas las cláusulas, en todo lo que contiene ese documento o esos documentos, que también contienen mi firma autógrafa. Sí, 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 ¿no? Entonces, más que ratificado, entonces ya no se puede hacer. Evidentemente, a veces los acuerdos de voluntades dan por terminados estos derechos que surgieron en su momento, ¿no? Y al momento, y digo, me ha pasado porque, pues, ha habido casos en los cuales sí procede, pero es muy, muy, muy complicado tirar un convenio firmado ante autoridad judicial. ¿Por qué? Porque se firmó por escrito, porque se hizo ante una autoridad, porque se fue a ratificar. Entonces, ¿por qué quieres retractarte de algo que ya estaba terminado, de algo que ya estaba juzgado, de algo que ya estaba obviamente pues más que dicho, ¿no? Y que al momento de incumplirse o al momento de que ya no quiero, pues no se puede hacer, ¿no? Entonces es muy, muy complicado retrotraer ese sentido. ¿Por qué? Porque hay actos que con la ratificación se perfecciona, entonces al perfeccionarse tiene que surtir los efectos legales que tenga que surtir. No es como que, ese momento dije que sí, pero ya no estoy muy convencida, entonces ahora ya no quiero, y como ya no quiero, pues a ver qué se puede hacer, ¿no? Entonces, a veces ya no se puede hacer absolutamente nada, ¿no? A menos que mi voluntad haya sido viciada, que haya sido obligada, pero evidentemente pues es una circunstancia que tengo que demostrar, ¿no? Que mi consentimiento fue viciado. ¿Cómo fue viciado? Por el engaño, fue viciado por la necesidad. Vamos a ver más adelante, ¿no? Lo que son los vicios del consentimiento, en lo que impactan, lo que son las nulidades de actos jurídicos, en especial un contrato, en especial un convenio, que es precisamente a lo que nos vamos a estar abocando, ¿sale? Entonces, aunque aquí es un ejemplo de muchos, mi representante no sea mi legítimo representante, puedo yo perfeccionar el acto jurídico que él celebró a mi nombre. Porque, ok, pues por los motivos que sean, ¿no? Porque sí lo hizo bien, solamente pues que no cumplía los requisitos legales, pero ya doy mi consentimiento, entonces se perfecciona en ese momento, eh, pues surte los efectos legales que tenga que surtir y evidentemente las obligaciones que él contrató a mi nombre, los derechos que él o ella contrató a mi nombre, entonces están surtiendo los efectos porque ya los consentí, estoy de acuerdo con ello, ¿sale? Entonces, esto es también pues otro de los ejemplos que la ley nos pone al respecto. Y pues básicamente, tal vez por tema nos estemos dije, estos temas son muy complicados, bueno, tal vez complicados, ¿no? Hasta cierto sentido en el cual existen líneas delgadas de interpretación, líneas delgadas que diferencian una figura de otra, entonces que a lo mejor nos esté causando
pues confusión o conflicto a manera de empezarlo a entender correctamente, ¿no? A saber si es correcta esa interpretación, tal vez nos ponga en duda esa parte, ¿no? A veces el derecho no es tan sencillo como a lo mejor como nos imaginamos antes de conocerlo, antes de, a veces inclusive, ¿no? Antes de leerlo en la ley o al leerlo en la ley, pues suene distinto a como puede ser en la realidad, ¿no? Entonces, buscar precisamente esa armonía entre lo escrito, el derecho positivo, el derecho escrito, el derecho vigente, con una realidad, buscar esa aplicación de ese derecho a esta realidad, puede ser distinta. Entonces, hay que buscar precisamente pues esa armonía, ¿no? Que existe entre, ok, la ley específicamente estipula esto, se tiene que aplicar. ¿Qué pasa si no se aplica? Bueno, tengo esta y esta alternativa. ¿Qué hago? ¿Qué es lo mejor? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Qué alcances va a tener? Entonces, ¿qué pasa si elijo esta opción? Ya no puedo, entonces cambiar de alternativa. ¿Puedo? ¿En qué momento? ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto prescribe, precluye mi derecho? Entonces, son muchas circunstancias que engloban, van siendo pues todavía más términos, más conceptos jurídicos que tenemos que empezar a dominar, que tenemos que tener claros, como lo que es la capacidad legal, en qué momento, qué es la capacidad de goce, qué es la capacidad de ejercicio, qué es lo legal, qué es lo legítimo. Obviamente, pues, eh, esto ya lo tenemos que tener claro porque va a estar muy, muy presente dentro de lo que viene más adelante. Entonces, a lo mejor al empezarnos a regresar pues con ese tipo de términos, si no ha quedado claro, pues nos va a atrasar más. Entonces, ya dominándolo, pues podemos ir más rápido, ¿no? Y evidentemente, pues sí me gustaría que quede claro al menos estos conceptos que hemos estado viendo, hasta lento pero seguro, ¿no? Entonces ya para que también tengamos esas herramientas para empezarle a dar esa interpretación y también empezar a hacer actividades relativas a interpretación o tareas, actividades, tal vez el proyecto, lo que pese más y que obviamente pues sea también compatible con lo académico y con el conocimiento y bueno, sobre todo, ¿no? La finalidad es el conocimiento. eh, Mi finalidad principal es el conocimiento, la transmisión de ese conocimiento, que quede claro, que obviamente pues discierna ese tipo de dudas, que disipe, que obviamente les meta esa cosquilla, que tengan esa claridad respecto a lo que estamos viendo y que más adelante lo puedan utilizar, no solamente pues como conocimiento de materia, como una continuidad para un derecho civil 3, porque tiene que quedar claro, por eso están secuenciadas estas actividades. Hay cosas de civil 1 que ya tuvieron que haber quedado claras, que estamos utilizando ahorita, y tratando de que quede esa claridad, pregunto, bueno, en este caso a ti, Javier, que eres el único que está pues virtualmente activo en este momento, si va quedando claro este tipo de temas, de conceptos, de ejemplos, o por ahí existe alguna duda o alguna participación que tú quieras externar. ¿O todo bien? Está, no, sí, va claro, profesora, está bien. Muy bien, Sí entonces, estaba entendiendo el asunto. bueno, me alegra porque así ya podemos, bueno, puedo ir un poquito más rápido a menos que tú puedas poner el freno, ¿no? Y puedes regresar, preguntar, ¿sabes qué? Si me quedó una duda o respecto a lo que vayamos viendo, ¿no? En esta sesión clase en particular mencioné conceptos como lo que son contratos unilaterales, contratos bilaterales. Entonces, ¿qué es eso, no? Todavía no llegamos a esa clasificación, pero es poco a poco, ¿no? Entonces, mencioné contrato de comodato, de mutuo, no me parece que mencioné al mutuante y al mutuario. Entonces, ¿qué es eso, no? Entonces, a lo mejor eso sí queda en stand-by porque lo vamos a ver más adelante, pero estoy anunciando que lo vamos a ver más adelante, pero que es como que un adelanto, ¿no? De todo lo que contempla todo esto. Entonces, sí es extenso. Por eso Civil 2 básicamente es obligaciones y contratos. Entonces, el cuatrimestre es largo y dice, pues siempre nos vamos a estar atorando en los contratos. Es eso, básicamente, es muchísima información y que pues tiene que ir quedando claro paulatinamente. ¿Sale? Entonces, pues qué gusto que pues al menos se esté entendiendo y bueno, puedo ir un poquito ya más rápido, ya no voy a tener tanto en lo que es la capacidad de goce, de ejercicio, este,
Tal vez en los vicios de voluntad sí, porque nos hace falta ver todavía más a detalle, pero esto lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, lo que contempla, no sé, ahorita digo, desconozco las tareas que llevemos hasta el momento, pero voy a checarlo, voy a tener un control pues más fresco, así como del tema donde me quedé, el consentimiento. Aquí lo dejamos, lo continuamos la próxima semana, el consentimiento. Así es como quiero tener obviamente pues la secuencia de las actividades. La actividad para esta semana en Derecho Civil podría ser precisamente, pero no sé si ya lo dejé, no quiero que se repita la misma actividad, los vicios del consentimiento, ya que vamos a tocar el consentimiento en la próxima sesión clase. Entonces, pues para que pues también existan esas actividades en plataforma, no se nos vaya juntando, se nos vaya atrasando, ya saben la invitación pues de cada sesión clase, de tratar de evitarnos que se nos junte la tarea, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido ya, pues ya es hora, ¿no? De terminar, de concluir. Pues gracias por la atención y pues excelente noche. Nos vemos la próxima semana. En continuación, obviamente, pues a la materia de Derecho Civil 2 y el día de mañana, si existe la oportunidad, a las 8 en punto con Derecho Penal 1. Hasta luego, bonita noche. Hasta luego, profesora. Buenas noches. Bye.